Hoy les quiero compartir un detalle técnico de mano derecha que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Me refiero a utilizar el dedo anular como un punto de apoyo, como un ancla que da estabilidad a la mano. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno está un poco nervioso o tenso, pierde el control de mano derecha. Puede ser que la mano tiemble mucho, puede ser que tiemble un poco, puede ser que no tiemble, pero aún así, por la tensión, sentimos que perdemos este control tan riguroso que necesitamos para tocar la guitarra. Porque si la mano está inestable, a veces queremos tocar una cuerda y tocamos otra y perdemos esta precisión y tal vez el trabajo de muchos días, semanas o meses se viene abajo porque esta mano no nos responde, nos falla en el último momento. Bueno, pues esta idea del punto de apoyo, créanme que yo lo he experimentado personalmente y me ha ayudado a sentir muchísima seguridad y estabilidad en mano derecha. Vamos a usar como ejemplo la primera frase de Asturias. Esto es más que suficiente para ver esta idea del punto de apoyo en acción. Esto es lo que me permite tocar así. Aquí no están viendo la mano derecha a propósito, pero ya vamos a ver todos los detalles. Y lo más importante es que ustedes experimenten esto en carne propia, aquí en tiempo real conmigo. Por eso traigan sus guitarras y se preparan para probar esta idea del punto de apoyo. Y quiero que me cuenten después en los comentarios qué tan rápido pudieron asimilar esta idea y si vieron un resultado inmediato, si les tomó algunos minutos, un par de horas o de un día para otro. Pero creo que en muchos casos van a poder lograrlo muy rápidamente, incluso en el transcurso de este video. Vamos a ver qué pasa. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mano en posición de arpegio. Voy a mover la cámara para que se vea de cerca. Ahí tengo mi mano en posición de arpegio. Voy a usar el pulgar en la quinta cuerda, índice en la tercera, medio en la segunda y anular en la tercera. Esta es la posición básica de la mano. De hecho, hicimos algunos ejercicios en uno de los videos anteriores. Pues vamos a llegar otra vez a esta posición que es como decir la casa de la mano. Esta es nuestra posición básica. Ahora simplemente vamos a liberar todos los dedos excepto el anular. Este dedo anular está ahí reposando en la cuerda y estos dedos están libres. Es muy importante que la mano esté muy relajada. Aquí, en esta posición, la mano está relajada, el peso se apoya acá y el dedo anular es el que nos está funcionando ahora como un punto de apoyo, pero no debe estar rígida. Está simplemente ahí, la mano está libre, este dedo incluso puede resbalar sobre la cuerda, aunque ahora no lo vamos a usar así en Asturias, pero tienen que sentir esta libertad del dedo anular. Está puesto en la mano como punto de apoyo, pero no hay tensión. Ahí podríamos probar tocar con el pulgar la quinta cuerda o tocar la tercera cuerda con el índice, segunda cuerda con el medio, un arpegio. Y el dedo anular siempre está ahí. Esto nos da una gran estabilidad. Cuando nosotros vemos la partitura de Asturias, en una de las versiones más comunes, que es la de Andrés Segovia, encontramos esto. Aquí ustedes pueden ver que el pulgar, por supuesto que va tocando la melodía que está en el bajo. Esa es la primera frase. Si no la saben, la pueden aprender aquí casi que de oído. Ahora bien, la voz superior se refiere a una nota si que se repite constantemente, que es la segunda cuerda al aire. Si ustedes ven la agitación que pone Andrés Segovia, él pone esta alternancia del pulgar con la segunda cuerda, iniciando con índice y después medio. Y hacemos pulgar, índice, pulgar, medio. Pulgar, índice, pulgar, medio. Así. Eso está bien, eso funciona. Lo puedo hacer un poco más rápido. Eso funciona muy bien, pero cuando queremos dar un poco de velocidad,
puede ser que empecemos a sentir cierta inestabilidad en la mano. Ahí lo puedo hacer rápido, pero mi mano se mueve un poco por este movimiento de alternancia del pulgar con el índice y con el medio. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente usar el anular como punto de apoyo. Este dedo ahora se pone en primera cuerda y no se va a mover. Recuerden que la mano está relajada. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la segunda cuerda, en lugar de estar alternando índice medio, lo que vamos a hacer es tocar únicamente con el medio, así. El dedo índice no toca, el dedo anular está ahí plantado como un punto de apoyo. Y ahora puedo tocar esta frase con mayor velocidad. Y no es solo la velocidad, porque tal vez con la alternancia puedo llegar a la misma velocidad. Aquí el punto principal es la sensación de estabilidad que me da el dedo anular. Yo quiero que ustedes lo prueben. Prueben por ahora con cuerdas al aire, simplemente tocar pulgar, índice, pulgar, medio. Con la mano flotando, la mano no tiene ningún punto de apoyo. Y traten de acelerar y ver qué pasa cuando aceleran. Pulgar, índice, pulgar, medio. Pulgar, índice, pulgar, medio. Y aceleran. Vean que ahí estoy perdiendo precisión, incluso estoy tocando la primera cuerda. Pero ahora, ¿qué pasa si usamos anular y alternamos únicamente pulgar y medio? Yo lo puedo hacer más rápido. Claro, yo ya lo he practicado. Puede ser que ustedes en este momento sientan cierta torpeza, porque este dedo tal vez frena el dedo medio, tal vez no se han acostumbrado si nunca lo han hecho, entonces podría ser que en este momento no se sientan tan cómodos, pero si lo practican un rato y la mano está relajada, la mano está aquí apoyada, pero este dedo no hace presión sobre la cuerda, está simplemente descansando ahí, pruébenlo aquí conmigo. Pueden empezar lento y en la medida de lo posible acelerar y ver hasta dónde pueden llegar. Lo que sí estoy casi seguro es que van a sentir más estabilidad por el dedo de apoyo. Esto es sin apoyo. Y esto es con apoyo. Podría ser que incluso la nota repetida se toque con el índice, ¿por qué no? Y el dedo anular todavía está en la primera cuerda. Prueben así, pulgar, índice. Ahora probemos la digitación de Segovia, pero con el dedo de apoyo. O sea, vamos a alternar pulgar, índice, pulgar, medio. Pulgar, índice, pulgar, medio, con el dedo anular como un punto de apoyo. Si lo hago lentamente sería así. Dedo anular de apoyo. Yo en lo personal todavía me siento más ligero y más rápido cuando hago solo el medio. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Sintieron alguna diferencia aquí en tiempo real haciendo este ejercicio conmigo o sienten alguna incomodidad? De mi experiencia, los estudiantes normalmente me dicen que se sienten un poco incómodos, sienten
extraño tener que tener un dedo pegado en la cuerda y mover los otros. Generalmente se sienten incómodos, pero con un poco de trabajo esta libertad puede llegar. A veces lo hacen casi instantáneamente, a veces le toma unos minutos, un par de días, pero los beneficios son muchos. Ahora, por supuesto que esto no lo podemos hacer todo el tiempo. Muchas veces tenemos que tocar la primera cuerda y simplemente no podemos tener un punto de apoyo. Así que esto es un recurso que se puede usar en algunos casos, en algunos fragmentos. En este caso, pues es una pieza donde toda esta parte la podemos tocar con ese punto de apoyo en el anular, pero a veces es por un compás, dos compases. El punto de apoyo a veces puede ser en el pulgar. Este es un recurso que no se limita únicamente al uso del anular en la primera cuerda. Este es un ejemplo que utilicé hoy, pero tiene un alcance mayor. Solo que eso lo voy a dejar para un futuro video. Aquí simplemente quería explicarles, compartirles esta idea y sobre todo que la prueben y me cuenten en los comentarios si sienten algún resultado. Esto es lo que más me interesa, lograr un resultado rápido. Esto no deberían tener que estudiarlo por horas o por meses para poder incorporarlo. La idea es que esto se haga de una forma natural y bastante rápida. Así que cuéntenme, me encantaría saber de verdad cómo les fue. Si no es ahora que lograron el resultado, sigan haciéndolo y después me comentan cuánto tiempo creen que invirtieron para poder incorporar este recurso. Como siempre, les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.